Elegir a los gobernantes no es cualquier cosa, es una responsabilidad, es un derecho y es un deber. Y obviamente, como universitarios, tenemos el compromiso de ser ejemplares frente a otros ciudadanos en el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos. También tenemos que conocer el proceso electoral mismo en su desarrollo, en lo que se puede y no se puede hacer, en las formas en las que podemos participar. Por eso, en esta ocasión, hemos invitado al doctor Ramón Hernández Reyes, que es el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán y también es un orgulloso exalumno de nuestra universidad. Le damos una cordial bienvenida y estamos atentos a su intervención. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, maestro, por esta inmerecida anfitrionía. Les comentaba que estamos preocupados, varios sectores de la sociedad, no nada más en Michoacán, en México, incluso a nivel internacional, porque las elecciones en nuestro país y en nuestro estado, saludos también Lupita, están por ahí, Chayito, buenos días, están preocupados, estamos preocupados, los ojos están, no les quiero decir nada más a nivel nacional, a nivel internacional están los ojos en México del desarrollo del proceso electoral. Este es un hecho sin precedente, porque no estamos en una elección presidencial a nivel federal, estamos en una elección intermedia de diputados federal y aún así los ojos del mundo están en México. Pero déjenme comentarles que también a mí me llama mucho la atención porque las elecciones en Michoacán están también en los ojos de todos. Con Rosmi, que se encuentra presente aquí de Comunicación Institucional, estábamos comentando de que las noticias del desarrollo del proceso electoral pues pasan en varios medios de comunicación internacionales. No sé si ustedes han tenido la preocupación de ver algunos medios nacionales e internacionales, como por ejemplo puede ser CNN o pueden ser otros diarios de circulación, ¿sí? Como por ejemplo Miami Herald u otros, Washington Post, que salen las elecciones de Michoacán. Entonces, este fenómeno, esta situación es una cuestión que a nosotros de entrada nos llama la atención. Y nos llama la atención por muchas cosas. La primera, porque necesitamos generar conciencia del escenario en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo un escenario muy interesante, estamos viviendo un escenario muy peculiar. Y otro reto también importante que tenemos es cómo hacer entender a las generaciones y a las generaciones nuevas, ¿sí? Como ustedes, la importancia de participar y de involucrarse no solo en el proceso electoral, sino en los desarrollos de participación ciudadana. Hay muchos mecanismos que maneja la ley de participación ciudadana, como puede ser el plebiscito, como puede ser el referéndum. Hay algunas partes que se maneja el presupuesto participativo, que de una parte del presupuesto que va a ejercer el gobierno, los ciudadanos dicen en qué se va a ejercer, si quieren que sea para que se desarrolle un puente, para que se haga un metro, para que se haga un túnel, para llegar aquí a la zona de Santa María, o sea, para muchas cosas más. Existe una gran apatía y un gran abstencionismo en participar en los temas de desarrollo democrático. Déjenme ponerles un ejemplo. Hace unos meses se hizo una presentación por parte de una fundación que se llama Konrad Adenauer, ¿sí? En compañía de la Coparmex, y desgraciadamente nosotros en México, en el contexto no mundial, en el contexto Latinoamérica,
tenemos una participación ciudadana muy reducida. Si eso nosotros lo trasladamos aquí a Michoacán, ¿sí? Vemos también que desgraciadamente la participación ciudadana que tenemos en las elecciones y en temas de interés de políticas públicas es también muy reducido. Les voy a poner un ejemplo. En el 2011 la participación ciudadana fue del 54%. Es decir, si hubo un padrón electoral de 3.600.000 ciudadanos, ¿sí? Bueno, de esos 3.600.000 ciudadanos, solamente menos de 1.800.000 participó en las elecciones. Y si eso lo ponemos en contraste con la legitimidad que debe de tener un candidato, es decir, no podemos hablar o no puede ser lo mismo que llegue un candidato con la legitimación de la sociedad en un 80%, en un 90%, a que llegue con menos de la mitad de la población. ¿Eso qué significa? De que a la población no le interesó y que el candidato que ganó no representa a la mayoría de la sociedad. ¿Y qué trae como consecuencia? Pues que lo estemos desconociendo, que nosotros no respetemos la institución y que continuemos con esa conducta, permítanme la expresión, irreverente, y nos apartemos del sometimiento a la ley y el sometimiento a las instituciones. Pero lo que quiero yo platicar con ustedes son 4 temas bien importantes, bien interesantes, pero no en el contexto político ni en el contexto acartonado. Estábamos platicando hace unos momentos que creo que eso también ha sido uno de los grandes retos y los grandes problemas que nosotros hemos tenido, que no hemos sabido transmitir esa importancia de la participación ciudadana. Primero yo empezaría, van a ser 4 temas, voy a empezar con el tema de la reforma, voy a empezar también con el tema de la participación de los jóvenes dentro de lo que es las políticas, el proceso electoral, también los observadores electorales y algunas características propias de la reforma, de la última reforma que hubo el año pasado y este. Pero lo que más me interesa es escuchar también por parte de ustedes las dudas y los comentarios y también transmitirles en el contexto en el cual nos encontramos en nuestro estado. Ustedes saben de que desgraciadamente han pasado aquí en Michoacán acontecimientos muy lastimosos, acontecimientos que a nosotros nos ha dejado un sinsabor. Desgraciadamente podemos decir el día de hoy que las ciudades o los estados vecinos de Michoacán se han incrementado en los últimos años de manera considerable en la población. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ha habido un fenómeno migratorio en el estado de Michoacán muy marcado. Y los datos están ahí, los datos están tan claros como que el padrón electoral de 4 años para acá, en vez de incrementarse, decreció. ¿Sí? Les puedo decir que en el 2007 hubo un incremento de 3.200.000 aproximadamente a 3.500.000 ciudadanos en el padrón electoral. La expectativa que era para este año, ¿sí?, era que se incrementara un poco más, por lo menos unos 3.700.000, pero no, bajó a 3.500.000. Entonces, ese es un fenómeno o es un hecho que hay que tomar en consideración. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vemos un problema aquí en nuestro estado, ¿sí?, y sin prejuzgar o juzgar, optamos por la salida más fácil, que es abandonar nuestro estado, ¿sí? Cuando aquí tenemos arraigo, aquí tenemos una tradición, esta universidad es una universidad de tradición y es una universidad no nada más que tiene un impacto en el estado, sino tiene un impacto nacional. La gente que es egresada de esta universidad es gente brillante, es gente talentosa y es gente que ha sido preparada con principios no solo profesionales, sino principios éticos y morales, inspiradas bajo una idea o bajo las ideas de humanismo de don Vasco de Quiroga, que es precisamente el nombre que tiene esta universidad. Entonces, este preparativo que tenemos nosotros
no es un preparativo para que nosotros nos lo quedemos, sino es para compartirlo en la sociedad, para aplicarlo en la propia sociedad y que sepamos que aún y cuando sean los problemas muy grandes en el Estado, los michoacanos somos más grandes y podemos solucionarlos. Entonces, en este contexto en donde hemos visto problemas económicos que no los podemos tapar, hemos visto problemas sociales que no los podemos tapar, hemos analizado temas de inseguridad que tampoco los podemos tapar, ¿sí? Estos momentos requieren que nosotros, los michoacanos, redoblemos los esfuerzos. Es decir, que nos comprometamos para que saquemos el Estado adelante. Déjenme decirles que Michoacán ha pasado por muchas pruebas, desde principios del siglo pasado y desde principios del siglo XIX, que fue el momento de la propia independencia, ¿sí? Momentos más complejos y momentos más difíciles que han sido superados precisamente por los michoacanos. Este no es un momento más difícil que aquellos, pero sí es un momento que reclama un compromiso y una sensibilidad principalmente de ustedes los jóvenes, ¿sí? Este momento ha llegado y es el momento del proceso electoral. La manera con la cual nosotros vamos a aprobar o a reprobar a nuestros funcionarios es a través de un acto civilizado que se le llama voto. Aquellas personas que piensan que el voto cruzado o el voto nulo es la salida a las inconformidades que tenemos están muy equivocadas. Debemos de informarnos, debemos de saber quiénes son nuestros candidatos, quiénes son los partidos políticos que los proponen y cuáles son las propuestas que se llevan a cabo. Déjenme decirles una cosa muy importante. El sistema de continuidad democrática derivado de un proceso está como una especie de rompecabezas, ¿sí? Por un lado tenemos lo que es el proceso de selección interna de los candidatos. Por otro lado tenemos lo que son las promesas de campaña, por otro lado tenemos lo que es los candidatos que son electos, por otro lado tenemos los planes de gobierno, pero no existe un andamiaje, una estructura que le dé coherencia a todo. Hay países, incluso no me quiero ir más allá, hay estados de la República que vinculan desde el proceso de selección de un candidato al seno de un partido político hasta el ejercicio del poder. Todo tiene que ser congruente, todo tiene que ser medible, todo tiene que ser cuantificable y todo debe de tener una variable y debe de ser observable. Es decir, les voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo en el proceso de selección interna de candidato del partido que sea, hago mis promesas de la actividad que voy a llevar a cabo en Morelia, ¿sí? Primero tengo que detectar los problemas que hay aquí en Morelia. Segundo, tengo que detectar las variables de solución de Morelia a esos problemas. Tercero, tengo que hacer un programa medible, cuantificable y observable de que en cuánto tiempo yo voy a solucionar estos temas de Morelia. Esto, cuando a mí me eligen al interior de mi partido y salgo como candidato, lo tengo que manejar en una plataforma electoral. Esa plataforma electoral es el plan de trabajo que yo voy a ofrecer al ciudadano. Y en base a esa plataforma electoral, yo voy a hacer mi campaña. Y con base a esa campaña, yo voy a ganar los votos. Y cuando yo gane los votos, tengo que presentar mi programa de trabajo como autoridad para que sea medible. ¿Qué pasa? Desgraciadamente, esa secuela queda trunca y nosotros en muchas ocasiones quedamos desencantados. Y es cuando decimos, oye, tú me prometiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Y me enojo, ¿y cuál es la reacción clásica a este enojo? No voto. Y ahí es donde cometemos un error. Aquí hay muchos de ustedes que van a cumplir o que ya tienen la mayoría de edad, ¿sí? Por lo regular el 90% tienen la mayoría de edad, ¿sí? Porque me han tocado alumnos
en universidad que han tenido 17 años, para que no crean que es casualidad lo que les comento. Entonces, le repito, el motivo importante aquí es que enfrentemos esa realidad en la cual nosotros nos encontramos, ¿sí? ¿Cómo participar en el proceso electoral? Oye, Ramón, ¿cómo participo en el proceso electoral? Uno, informándome de quiénes son los candidatos, ¿sí? Puedo participar de manera directa o puedo participar como observador. ¿Cómo participo de manera directa? Pues involucrándome en lo que es los órganos electorales o en lo que son los propios partidos políticos. Puedo ser observador también electoral. Esto significa que solicite mi registro como observador ante el Instituto Electoral de Michoacán o ante el Instituto Nacional Electoral, pero participar en la elección. Es decir, que me informe de quiénes son, como les comenté, los candidatos, quiénes son los partidos políticos que los postulan, ¿sí? Y cuáles son los cargos que se van a postular. Para terminar esta parte, este bloque, me he encontrado en el transcurso del desarrollo de procesos electorales diputados o candidatos a diputados que no saben ni siquiera cuántos artículos tiene la Constitución local, cuántos artículos tiene la Constitución federal. Esos son conocimientos mínimos que debemos de tener, ¿sí? Presidentes municipales que no saben cuántos ayuntamientos tiene el estado de Michoacán. Ya déjense a nivel nacional cuántos ayuntamientos conforma el estado de Michoacán. Entonces, son cuestiones que a nosotros nos obliga a que nos comprometamos y que a nosotros nos obliga a que participemos. Van a tener ustedes una pasarela de los candidatos aquí en esta universidad, porque me lo han dicho algunos y también me hicieron favor aquí de comentarme el cuerpo directivo de esta universidad, de candidatos a la gobernatura y candidatos a la presidencia municipal. Creo que este es el momento idóneo, importante, para que investiguemos el partido político del cual provienen, investiguemos la trayectoria de los candidatos, las actividades que en cada cargo público han llevado a cabo los candidatos, ¿sí? Para que investiguemos también cuáles son las propuestas que los candidatos van a llevar a cabo y con base en esas propuestas, aquí en este foro hagamos preguntas, cuestionemos de manera respetuosa, ¿sí? Bien, de manera breve les voy a comentar los temas de las trayectorias de la propia reforma electoral para que sepamos en qué contexto estamos, porque la verdad es que es muy complejo. Hay ocasiones que se nos preguntan a los que se supone que sabemos de materia electoral y la verdad creo que pecaría una persona de vanidosa diciendo que sí entiende a la perfección la reforma electoral. En el propio INE, en el Consejo General y también nosotros hay partes que no entendemos incluso la reforma electoral porque fue muy compleja. Yo quisiera comentarles nada más que ha habido 3 partes importantes de reforma electoral de gran calado, que es gran calado, muy impactantes y muy extensas. Una reforma, la de 1977, que fue la que se incorpora, ¿sí?, por primera vez el tema de lo plurinominal, ¿sí?, de los representantes plurinominales para buscar un equilibrio en las cámaras y se genera una autoridad electoral. Esa fue la primera, ¿sí?, de la época moderna. La otra que fue también muy importante es la del 90 y 94, que fue en donde se crea el Instituto Federal Electoral y donde se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anteriormente se le llamaba TRIFE, ¿sí? La otra de gran calado es esta que hubo en el 2014. Se crea un sistema nacional electoral en el cual convergen los institutos electorales locales y el Instituto Nacional Electoral. Ahora ya no se llama Instituto Federal Electoral, se le llama Nacional Electoral porque es la máxima autoridad a nivel electoral. Pero el tema importante es, resumido sin hablar con tanto tecnicismo, es
proporciona esta reforma electoral? En primero, un replanteamiento de las facultades de los órganos electorales locales y del órgano electoral nacional. No nos confundamos, porque en muchas ocasiones me preguntan, oiga, ¿va a desaparecer el Instituto Electoral de Michoacán? No va a desaparecer el Instituto Electoral de Michoacán. El Instituto Electoral de Michoacán sigue igual, nada más que algunas funciones las va a marcar ahora el Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? Otra pregunta que me hacen, oiga, ¿qué pasa con la reelección? Ojo, estamos viviendo una etapa bien importante desde hace más de 100 años. Recuerden ustedes que una de las causas de la Revolución Mexicana en 1910, que empezó el estallido, fue un fraude que hubo en la época del Porfiriato y que se exigió la no reelección, porque veníamos de un gobierno de don Porfirio Díaz que se había reelecto como 30 años o había perpetuado en el poder durante 30 años. En este caso, se aprueba una reforma electoral que se permite la reelección bajo ciertos candados, no es libre, pero esa se va a aplicar a partir del año 2018, es decir, las personas que elijamos en este año, ¿sí?, en el 2018 las podemos reelegir. Esa es una manera también de otorgar nuestro beneplácito por la función del servidor público o nuestro rechazo, no reeligiéndola, por el desempeño que tuvo deficiente, ¿sí? Este aspecto también hay que tomarlo en consideración. Y también otras cosas importantes, ya los sujetos motivos de sanción en este proceso electoral se amplían, ¿sí? ¿Qué pasaba anteriormente? Alguna televisora, la radio, algún medio de comunicación o algún particular con la mano en la cintura violaba la ley y no le pasaba nada. Ahora sí le va a pasar, y no nada más le va a pasar a él, sino va a tener consecuencias también en contra de los candidatos y en contra de las personas que cometan esa falta, ¿sí? Otro aspecto también importante, la revisión exhaustiva de los recursos económicos, ¿sí? Es decir, los recursos económicos se van a fiscalizar que no provengan de procedencia ilícita. También se va a fiscalizar a los candidatos que no sean personas que tengan malos antecedentes, ¿sí? Esta situación es de alto impacto también dentro del desarrollo del proceso electoral. Bien, a grosso modo eso es el tema general de la propia reforma. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros los jóvenes en el desarrollo del proceso electoral? Muchas cosas, muchas cosas. Yo empezaría por decirles que en las páginas de internet de los institutos electorales, llámese Nacional Electoral y Electoral de Michoacán, que es www.ine.mx y www.iem.org.mx. Ahí pueden acceder ustedes a conocer todos y cada uno de los desarrollos del proceso electoral. Chequen el calendario electoral. Ahorita estamos en unas etapas bien importantes. Vamos a subir en la página de internet lo que son los nombres, las trayectorias y el desarrollo de los propios candidatos, ¿sí?, con fotos. Y eso es bien importante para que ustedes sepan. Hay un portal en cada una de las páginas de internet, ¿sí?, en los cuales existe lo que es la materia de transparencia y acceso a la información. Si ustedes desean saber algo o algún desarrollo del proceso electoral, pueden conocerlo. Está abierto también, a ver, jóvenes allá atrás, por favor, pónganme un poquito de atención, por favor. Si ustedes tienen acceso a la página de internet del Instituto Electoral de Michoacán, tienen acceso a un portal que es de observadores electorales. Se pueden registrar también para que participen de manera directa en el desarrollo del proceso. Si quieren ustedes participar dentro de un partido político,
pueden ser miembros de una brigada de un candidato. Yo les sugiero que de manera previa mejor se informen antes de que caigan en esa tentación de afiliarse a un partido político. Primero conózcanlo y primero conozcan al candidato, no tomen una determinación precipitada. Y también pueden participar en el Instituto Electoral de Michoacán o pueden participar en el Instituto Nacional Electoral como capacitadores o asistentes. Ya pasó el plazo de inscripción y de registro, pero pueden haber algunos cambios, ¿sí? O pueden simple y sencillamente trabajar en cuestiones de meritorios o ser meritorios en los órganos electorales, que también es muy importante. ¿De qué otra manera puedo participar? De verdad, su involucramiento en el proceso electoral es importantísimo para nosotros. Que hagan ustedes una especie como de brigada, de invitar a 10 personas adicionales a ustedes, a 10 personas, un compromiso para que participen en la jornada electoral, para que el día de la jornada electoral vayan a votar. Con 10 personas no ocupamos más, con que cada uno de ustedes comprometa a 10 personas a que participe en la votación es bien importante. Otro aspecto en el cual nos pueden ayudar, hay paisanos, parientes de ustedes que viven en el extranjero, que ya se inscribieron en la lista de los michoacanos en el extranjero para votar desde allá para la elección de gobernador. Les voy a pasar un dato que es bien interesante. ¿Saben cuántos michoacanos están nada más en Estados Unidos? Aproximadamente. Estamos hablando de casi el doble de lo que es el padrón electoral aquí en Michoacán. Es decir, estamos hablando de 3.600.000 michoacanos o casi 4 millones de michoacanos que se encuentran en el extranjero. Es decir, si esos michoacanos en el extranjero se deciden a votar, ellos van a decir quién va a ser nuestro próximo gobernador, para que se den una idea, Y principalmente ellos se encuentran en Estados Unidos y en Canadá, ¿sí? Y en los estados principalmente donde se encuentran es en California y en Illinois. Son en donde se encuentran la mayoría de los michoacanos. Entonces, esa es otra manera también de ayudarnos en el Instituto Electoral de Michoacán al desarrollo del proceso electoral. Otra cuestión también, a ver, señores, no nos quedemos, jóvenes, no nos quedemos callados ante alguna irregularidad que nosotros veamos. Si vemos un candidato que coloca propaganda en el poste de luz, coloca propaganda en una caseta telefónica, que coloca propaganda en los cableados de teléfonos, de luz o de lo que sea, que está prohibido, denúncienlo. Si vemos algún candidato que tiene mala reputación y que tiene o que está involucrado en malos pasos, denúncienlo. Déjenme decirles que aquí en Michoacán es uno de los pocos estados que existe un grupo de coordinación de seguridad. El día de ayer yo estuve en Lázaro Cárdenas. En ese grupo de coordinación de seguridad concurren los altos mandos no nada más del estado, sino a nivel federal para la atención y desarrollo del proceso electoral, ¿sí? Aunque ustedes no me lo crean, hace una semana, para que vean que las cosas ya cambiaron, están cambiando aquí en Michoacán, hace una semana salió publicado cuáles eran los estados más inseguros de la República Mexicana y cuáles eran los estados más seguros de la República Mexicana, ¿sí? Curiosamente, y fue un dato que a mí me dio mucho gusto de un medio de comunicación serio, somos ahora el 7º estado más seguro de la República Mexicana, ¿sí? Hace año y medio no estábamos así, o hace 2 años no estábamos así, ¿sí? Entonces, creo que esta situación debemos nosotros de generarla y debemos nosotros de catapultarla, ¿sí? Y que nosotros mismos denunciemos. Hay un libro que es muy interesante que se llama La teoría de los vidrios rotos, ¿sí? No sé si ustedes ya lo han leído, que habla precisamente del desquebrajamiento
de la propia sociedad. Este libro te dice, más o menos, ¿sí? O te señala, esta teoría te señala, ¿sí?, que en un edificio, si se permite, traducido a la sociedad, si se permite romper un vidrio, ¿sí?, a lo mejor ese vidrio no te va a impactar cuando está roto porque es nada más una sola parte, ¿sí? Eso traducido en las sociedades, si hay una parte de la sociedad que se vicia, se corrompe, a lo mejor no va a ser traducido de un impacto mayor. Pero cuando se rompen más de 2, 3, 4, 5 vidrios, ¿sí?, no solo corremos el riesgo de que se vea mal el edificio, sino que el edificio colapse. Es lo mismo en la sociedad. Si nosotros no nos involucramos en una parte y dejamos que pase, ¿sí?, podemos generar que lo demás se desquebraje, ¿sí? Y esto lo hemos vivido aquí en Michoacán. Ahorita les puedo decir que vamos hacia adelante y la participación de ustedes es bien importante. Cualquier situación que ustedes vean, denúncienla, ¿sí?, ante las autoridades competentes. Han estado, les decía, en este grupo de seguridad todas las autoridades comprometidas, tanto el Ejército, la Marina, la Policía Federal Preventiva, lo que es la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia. O sea, sí hay un verdadero involucramiento en eso. Si ustedes me preguntan, oye Ramón, ¿ya desapareció todo? Pues es lógico decirles que no ha desaparecido todo, pero que sí pueden haber expectativas de que cambie la situación. Entonces, esa es una participación bien importante que ustedes como jóvenes pueden llevar a cabo y que ustedes como universitarios pueden llevar a cabo. Miren, yo creo que sería también importante que ustedes, en la medida de lo posible, generaran también aquí por parte de la universidad algún debate entre alguno de los candidatos. Quizás va a haber debate de gobernador la semana que entra, va a haber un debate para los candidatos a gobernador. Va a ser el día 29 a las 7 de la noche. Estén atentos, en televisión, en radio se va a transmitir en todo el estado. Pero también se puede organizar un debate para los diputados del distrito de aquí, del distrito 17. Se puede organizar algún intercambio de ideas entre los candidatos, pero siempre y cuando inviten a todos, ¿sí? También pueden ustedes llevar a cabo una carta, hacer alguna carta, ¿sí?, empezando por el salón, de inquietudes que tienen ustedes como ciudadanos. Pero de verdad, en serio, involúcrense en este desarrollo del proceso electoral. Y también otra cosa bien importante, cuando concluya el proceso electoral, no le den vuelta a la página. Vean las propuestas que hicieron los candidatos que ganaron y exíjanles, ¿sí? Aquí no hay una herramienta jurídica todavía, en algunas partes de algunos estados de la República sí, pero no la han manejado, que es la revocación de mandato, ¿sí? La revocación de mandato significa: tú, servidor público, no cumples con el papel que te corresponde, con permiso, viene otra persona en tu lugar, ¿sí? Estos aspectos se generan desde que yo conozca las propuestas que me hicieron como candidatos y que nos involucremos, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino también que evaluemos, ¿sí? Así como nos hacen evaluación a nosotros los maestros cada etapa del semestre y nos retroalimentamos, y nosotros también como maestros hacemos evaluaciones hacia ustedes como alumnos, ¿sí? Evalúen ustedes también a los servidores públicos y no nada más a los propios candidatos, evalúen a los órganos electorales, evalúen a los tribunales de justicia, evalúen todas las actividades. Eso es bien importante.